Hola coquitos, pues nada, aquí ya va el vídeo número 22 y va a ser un vídeo de teoría. Va a ser un vídeo especial porque voy a explicar una duda que se repite, que es la diferencia entre los actos que agotan o que ponen fin a la vía administrativa y los actos firmes. Antes de entrar en materia, señalar que si queréis contactar conmigo, tengo Instagram y es paula_mateos90, que en principio tendría que salir por aquí abajo. Si me queréis proponer cualquier tipo de vídeo que queráis que haga, si queréis leer textos motivacionales que voy colgando, buscar preparadores en una sección que tengo de búsqueda de preparador, participar en algún sorteo, pues os recomiendo que os metáis en mi Instagram. Indicado esto, señalar que, bueno, si os gusta mi vídeo me encantaría que le dierais a like para ir viendo los vídeos que os gustan más y menos, y me haría muchísima ilusión si podéis que lo compartáis para poder ayudar al máximo número de coquitos posibles. Así que nada, ahora ya entrando en materia, lo primero que voy a explicar es la diferencia entre los actos que agotan o que ponen fin a la vía administrativa. Tenemos que partir de que existe un procedimiento administrativo. Tenemos un procedimiento administrativo con sus características y este procedimiento finaliza con una resolución administrativa. Esta resolución administrativa tiene la consideración de acto administrativo. Es el acto administrativo finalizador del procedimiento. Así que una vez que tenemos nuestro procedimiento administrativo que finaliza con esta resolución administrativa, si la resolución administrativa nos perjudica y la queremos recurrir, tendremos que ver si nuestra resolución agota o no agota la vía administrativa. ¿Qué es esto de agotar vía administrativa? ¿Por qué tengo que ver si mi resolución agota o no agota vía administrativa? Hay que tener en cuenta que la administración pública tiene una serie de privilegios como administración pública que es. Así que la ley lo que le dice es que si tú ves que alguien tiene algún problema con la resolución que tú has dictado, administración pública, te vamos a dar a ti, administración, una serie de recursos para que la gente, si no está conforme, en vía administrativa lo pueda recurrir y tú ya decides si está bien, si no está bien o si mantienes tu decisión o no. Es decir, se trata de resolver en vía administrativa antes de acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, porque si se puede resolver ahí ya nos evitamos tener que acudir a los tribunales. Por lo tanto, ver si una resolución agota o no agota la vía administrativa consiste en mirar si, frente a esta resolución que yo tengo, es necesario poner algún recurso en vía administrativa antes de acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. Esto es, antes de acudir a los tribunales. Por lo tanto, si es necesario que pongamos un recurso en vía administrativa, es decir, si es obligatorio, necesario poner un recurso en vía administrativa frente a mi resolución antes de acudir a los tribunales, estaremos ante una resolución que no agota la vía administrativa. Por el contrario, si en este procedimiento queremos recurrir la resolución y vemos que no es necesario, que no es obligatorio frente a esta resolución poner un recurso en vía administrativa y podemos acudir directamente a los tribunales, estaremos ante una resolución que agota la vía administrativa. ¿Por qué es importante saber esto? Porque si nosotros acudimos a los tribunales sin mirar si nuestra resolución agota o no agota vía administrativa y resulta que nuestra resolución no ha agotado la vía administrativa y voy a los tribunales, el juez me va a decir, yo no puedo conocer de esta resolución porque tú, particular, no has agotado la vía administrativa teniendo obligación. Por lo tanto, no va a poder entrar a conocer del asunto. ¿Por qué no va a poder entrar a conocer del asunto? No lo digo yo, lo dice la ley. Hay que acudir al artículo 25 de la ley de la jurisdicción contencioso administrativa. Y os voy a leer el primer apartado del artículo 25. Dice, el recurso contencioso administrativo, es decir, el recurso que se pone ante los tribunales, es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la administración pública que pongan fin a la vía administrativa. Es decir, solo podemos recurrir ante los tribunales aquellos actos expresos, es decir, que la administración me diga X, o presuntos, es decir, aquellos en los que tengo mi procedimiento, ha pasado el plazo para dictar la resolución, la administración no lo hace y entonces ¿qué pasa? Que se produce una resolución por silencio administrativo. Esto lo tenéis en los vídeos 16, 18 y 20, lo relativo al silencio administrativo. Por lo tanto, este artículo 25 nos dice que únicamente vamos a poder acudir a la vía contenciosa administrativa, esto es,
a los tribunales si tenemos un acto expreso o presunto que ponga fin a la vía administrativa. Mucho cuidado con esto porque es muy importante, porque si no identificamos bien la resolución que tenemos y no sabemos si agota o no agota vía administrativa, puede ser que se nos pasen los plazos y nos comamos nuestra resolución administrativa con patatas. Una vez explicado esto, llegamos a la conclusión de que hay dos supuestos. Aquellas resoluciones administrativas que no agotan la vía administrativa, por lo tanto, al no agotar la vía administrativa, será obligatorio interponer un recurso en vía administrativa si queremos acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, esto es, a los tribunales. Y un segundo supuesto que son aquellas resoluciones administrativas que sí agotan la vía administrativa, es decir, aquellas resoluciones frente a las que no será obligatorio interponer un recurso en vía administrativa para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. Y aquí vamos a hacer ya un paso más, vamos a profundizar un poquito más para saber si una resolución agota o no agota la vía administrativa, será necesario saber qué órgano es el que ha dictado esa resolución, porque esto es lo que nos va a decir cuando una resolución agota o no agota la vía administrativa. Pero además hay otro supuesto y es que hay determinadas resoluciones que con independencia de quién lo haya dictado, es decir, nos va a dar igual quién lo haya dictado, porque en el momento en el que sepamos qué es esa resolución y se encuadre en los supuestos que os voy a decir ahora, sí o sí agota la vía administrativa. Así que nos preguntamos qué artículos son los que nos dicen, en su caso, los órganos o sujetos que agotan la vía administrativa o aquellas resoluciones que sí o sí agotan la vía administrativa. Pues tenemos que acudir, en primer lugar, a la Ley 39/2015, concretamente al título quinto, capítulo segundo, que tiene entre sus artículos el artículo 114, que es el que regula el fin de la vía administrativa. Este artículo tiene dos apartados. Un apartado general, el apartado primero, que se aplica para todas las administraciones públicas. Recordad que la Ley 39/2015 se aplica para todas las administraciones y es el que nos dice qué resoluciones van a poner fin a la vía administrativa y aquí nos da igual quién lo haya dictado. Y esto os lo leéis y entre ellos pues dice las resoluciones de los recursos de alzada, cuando tengamos esa resolución ya directamente se ha agotado la vía administrativa, o las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112.2, o el apartado C, aquellas resoluciones de órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, etc. Por lo tanto, artículo 114.1 nos dice aquellas resoluciones que sí o sí ya van a agotar la vía administrativa. Cuando veamos que nuestra resolución es alguna de las que se encuadran en los apartados A a E del artículo 114, perdón, A a G del artículo 114.1, ya vamos a saber que agotan o que ponen fin a la vía administrativa. Y luego el artículo 114 tiene un segundo supuesto, que aquí sí que nos dice en el ámbito estatal, nos va a señalar qué órganos o qué sujetos del ámbito estatal con sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. Pues entre otros dice los ministros y secretarios de Estado, etc. Os leéis el artículo 114, apartado segundo. Y entonces nos podríamos preguntar, ¿vale? Pero yo, que tengo unas oposiciones de administración de la comunidad autónoma, ¿cómo sé qué órganos en el ámbito de la comunidad autónoma ponen fin a la vía administrativa? Pues tendréis que acudir a vuestra ley de la administración de la comunidad autónoma, que os dirá concretamente qué órganos son los que ponen fin a la vía administrativa en vuestra comunidad autónoma. Por ejemplo, Aragón. En Aragón tenemos el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y concretamente el artículo 54 nos indica qué actos y resoluciones ponen fin o agotan la vía administrativa. Así que cada uno tendrá que buscar en su correspondiente ley de administración de su comunidad autónoma. Y si estamos en el ámbito local, pues en el ámbito local habrá que acudir a la Ley de Bases del Régimen Local, concretamente artículo 52, apartado segundo, que nos indica qué resoluciones ponen fin a la vía administrativa en el ámbito local. Así que ya sabemos un poquito más y ya sabemos identificar cuando una resolución agota la vía administrativa. ¿Por qué? Porque cuando se trate de una resolución que se encuadre en alguno de los supuestos de los artículos que acabamos de mencionar, ya sabremos que nuestra resolución agota o pone fin a la vía administrativa. Y ya para que lo entendáis del todo, os voy a poner dos ejemplos. Una resolución del ministro X. ¿Agota la vía administrativa? Sí. ¿Por qué?
porque aparte de ser el superior jerárquico, se encuadra en el artículo 114.2, letra B de la Ley 39/2015, cuando dice: los emanados de los ministros y los secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los órganos de los que son titulares. Como está en este artículo 114.2b, yo sé que la resolución del ministro agota la vía administrativa. Otro ejemplo. Imaginad que estamos ante un procedimiento de responsabilidad patrimonial, que ya lo explicaré en un futuro, que sí que me lo habéis pedido, y se reclama a la administración pública porque hay una mujer que se cae en una piscina municipal y dice: oye, me he hecho daño, inicio un procedimiento de responsabilidad patrimonial y pido 2.000 euros. Y entonces la administración le dice: no te voy a dar ni un duro. Contra esta resolución, ¿qué hacemos? ¿Esta resolución agota vía administrativa? Sí. ¿Por qué lo sé? Porque me voy al artículo 114, concretamente al apartado primero, donde me dice: ponen fin a la vía administrativa, y me voy al apartado E, que me dice: la resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación pública o privada de que derive. Aquí ya no miro ni qué órgano lo ha dictado, porque en el momento en el que se trate de una resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial, ya sé que agota la vía administrativa. Por tanto, una vez que tenemos una resolución que agota la vía administrativa, que lo sabemos porque la hemos encuadrado en los supuestos de los artículos anteriores, tenemos que saber cuál es el paso siguiente, qué tenemos que hacer, cómo procedemos. Porque si tenemos una resolución que sabemos que agota la vía administrativa, pero no sabemos lo que hay que hacer, pues nos vamos a quedar igual. Así que aquí, en este caso, en el caso de que tengamos una resolución que agota la vía administrativa, tenemos dos opciones. Primero, podemos acudir directamente a la jurisdicción contencioso administrativa, es decir, podemos acudir directamente a los tribunales, o tenemos una segunda opción, la posibilidad de que antes de acudir a los tribunales de forma potestativa, esto es de forma opcional, podamos interponer un recurso primero en vía administrativa, que es el denominado recurso de reposición, y una vez resuelto este recurso, acudamos a la jurisdicción contencioso administrativa. Esto nos lo dice el artículo 123 de la Ley 39/2015, 123.1. Señalar que luego el apartado segundo indica: no se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo os he dado las dos opciones, o acudir directamente a los tribunales, o primero recurso de reposición en vía administrativa de forma opcional y luego jurisdicción contencioso administrativa, si opto por el recurso de reposición no puedo al día siguiente acudir a los tribunales, tendré que permitir que la administración pueda resolver y que resuelvan el plazo que establece la ley, que se encuentra regulado en el artículo siguiente que ahora vamos a mencionar, pero tengo que darle ese plazo mínimo que es un mes. Señalado esto, vamos ya a acudir al artículo 124.1. Nos dice: el plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, es decir, para interponerlo tenemos un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, el plazo de un mes, únicamente se podrá interponer recurso contencioso administrativo sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión. Este recurso lo estudiaremos en otro vídeo. Continúa diciendo: si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de reposición en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. Aquí vamos a desglosarlo. En primer lugar, nos distingue dos supuestos: actos expresos y presuntos. El acto expreso es aquel en el que la administración dice X. El acto presunto es aquel en el que tenemos el procedimiento, pasa el plazo para que la administración dicte la resolución y no la dicta. Entonces se produce una resolución por silencio administrativo. El silencio administrativo se encuentra regulado en los vídeos 16, 18 y 20. Por lo tanto, aquí distingue entre resolución expresa y resolución presunta, cuando se produce por silencio administrativo. Pero además hace una segunda distinción, y es que hace alusión a los plazos y nos dice: si la resolución es expresa, tenemos el plazo de un mes, que nos lo dice este artículo 124. Y nos dice además: transcurrido dicho plazo, el plazo de un mes, únicamente se va a poder interponer recurso contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un procedimiento con una resolución y me dan las opciones al agotar la vía administrativa de o acudir directamente a la jurisdicción contencioso administrativa o acudir a
reposición y luego jurisdicción contencioso administrativa, si me dan un mes para el recurso de reposición y no lo interpongo en ese mes, únicamente me quedará la segunda opción. Así que, si el acto, o sea, si la resolución es expresa, tengo el plazo de un mes. Si se me pasa ese plazo de un mes, únicamente me queda la vía contencioso administrativa. Y luego un segundo supuesto, en el caso de que la resolución no sea expresa, que se encuentra en el 124.1, párrafo segundo. Si no es expresa, lo que nos dice es que se va a poder interponer en cualquier momento. Entonces, ¿hay plazo o no hay plazo? No hay plazo. ¿Por qué? Porque aunque se produzcan los efectos del silencio administrativo, la administración sigue teniendo la obligación de resolver. Obligación que se encuadra en el artículo 21 de la Ley 39/2015. ¿Qué supone esto? Que mientras la administración no cumpla con su obligación de resolver, no nos van a poner a nosotros encima un plazo. Así que, de momento, no tenemos ningún plazo. Indicado esto, vamos a continuar con el artículo 124. Y nos dice, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes. Es decir, si interpongo mi recurso de reposición, si opto por esta segunda opción de interponer primero reposición antes de acudir a la vía contenciosa administrativa, si es necesario, la administración tiene que resolver en el plazo de un mes. Así que podemos tener dos posibilidades, o que resuelvan ese mes y si no estoy de acuerdo con esa resolución ya acudo a la jurisdicción contenciosa administrativa, o que no resuelva, que no diga nada. Entonces ya contra esa resolución que se produce por silencio administrativo, acudiría a la jurisdicción contencioso administrativa. Y finalmente está el plazo cuarto, el punto 4, que señala, contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso. Es 124.3, no punto 4. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo interpongo el recurso de reposición frente a esa resolución expresa o presunta del recurso de reposición, no puedo otra vez poner un recurso de reposición. ¿A dónde iré? A la jurisdicción contencioso administrativa. Una vez que hemos explicado los pasos a seguir cuando tenemos una resolución que agota o que pone fin a la vía administrativa, hay que explicar qué pasos hay que seguir si tenemos una resolución que no agota o que no pone fin a la vía administrativa. Tendremos una resolución que no agota o no pone fin a la vía administrativa cuando se trate de una resolución que no pueda encuadrarse en alguno de los supuestos regulados en los artículos que hemos mencionado anteriormente. Pero os voy a poner un ejemplo para que lo podamos entender bien. Imaginad que tenemos una resolución dictada por el subdirector general en el ámbito de sus competencias, señalar que el subdirector general tiene rango inferior al director general. Y esto se encuadra, se encuentra recogido en el artículo 67 de la Ley 40/2015. ¿Cómo sé yo si mi resolución dictada por el subdirector general agota o no agota la vía administrativa? Pues bueno, como estamos en el supuesto de un subdirector general que es ámbito estatal, acudiré a la Ley 39/2015 al artículo 114 que hemos mencionado anteriormente. El artículo 114.2 nos dice una serie de supuestos, así que voy a ver si mi resolución de mi subdirector general se encuadra aquí. Apartado A. Actos administrativos de miembros y órganos de gobierno. No, porque los miembros son presidente, vicepresidente, órganos de gobierno son consejo de ministros, comisiones delegadas, nada. Los emanados de ministros y secretarios de Estado, tampoco. Los emanados de órganos directivos con nivel de director general o superior, tampoco, porque ya hemos dicho que el subdirector general tiene rango inferior a director general. Y el apartado de organismos públicos, entidades de derecho público, tampoco. Entonces, ya vemos que nuestra resolución no agota o no pone fin a la vía administrativa. Así que, cuando ya sabemos que tenemos una resolución que no agota o que no pone fin a la vía administrativa, ¿qué tenemos que hacer? Pues tendremos que agotar o que poner fin a la vía administrativa. Y esto se hace a través del recurso de alzada. Aquí os voy a hacer un inciso porque, como a diferencia del caso anterior, que hablábamos de las resoluciones que agotan o ponen fin a la vía administrativa, y os decía, aquí hay dos opciones. Cuando se trata de una resolución que agota o que pone fin a la vía administrativa, podemos acudir a los tribunales directamente o, si queremos de forma opcional, interponer en vía administrativa el recurso de reposición y una vez que pase el plazo de un mes que se encuentra regulado en el artículo 124.2 para que la administración resuelva frente a esa resolución, si me perjudica, jurisdicción contenciosa administrativa. Pero daba dos opciones. Aquí no. Aquí, para poder acudir a los tribunales, si yo quiero acudir a los tribunales no puedo acudir directamente. Obligatoriamente tengo que agotar vía administrativa. Y esto se hace con el recurso de alzada. Por tanto, una vez que yo tenga mi resolución del recurso de alzada, que puede ser una resolución expresa o una resolución tácita, si esa resolución me perjudica, acudiré a la jurisdicción contenciosa administrativa. Pero no puedo acudir directamente a la jurisdicción contenciosa administrativa. Por tanto, actos que no agotan o que no ponen fin a la vía administrativa, primero, alzada obligatoriamente y frente a esta resolución, si me perjudica, porque si no me perjudica ya me olvido, jurisdicción contenciosa administrativa.
El recurso de alzada se encuentra regulado en el artículo 121 de la Ley 39/2015, título quinto, capítulo segundo, artículo 121. Os voy a leer simplemente el primer inciso que dice lo que ya os he explicado. Las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 112.1, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. Por lo tanto, si no pone fin a la vía administrativa, alzada. Simplemente señalaros que este artículo 121.1 indica actos a los que se refiere el artículo 112.1. Esto de forma más concreta está explicado en el vídeo 7. El artículo 121, el resto os lo leéis porque creo que es muy sencillito. Y pasamos ya al 122, que regula los plazos. Y vamos a explicar los plazos. 122. El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes. Si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Ya explicaremos qué es esto de firme después. Continúo. Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de alzada en cualquier momento, a partir del día siguiente, aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. Por tanto, esto es igual que antes. Si el acto es expreso, tengo el plazo de un mes, y si no es expreso, no tengo plazo, no existe un plazo. Señalado esto, voy a pasar ya al apartado segundo. Artículo 122.2 y me dice: el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de 3 meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 24.1, tercer párrafo de la Ley 39/2015. Por tanto, dos supuestos. Me dice en primer lugar que el plazo para resolver, a diferencia de reposición, aquí son 3 meses. Por lo tanto, hay 3 meses para que la administración pueda resolver. Si en este periodo no contestan, se entenderá desestimado por silencio administrativo. Y me dice: salvo el supuesto previsto en el artículo 24.1, tercer párrafo. Esto es un supuesto es la teoría del denominado doble silencio administrativo. Y esto se encuentra explicado en el vídeo 20 que regula el silencio administrativo. Así que voy a pasar ya al 122.3. Dice: contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión en los casos establecidos en el artículo 125.1. Por tanto, pregunta frecuente. Si yo tengo una resolución que no agota la vía administrativa y entonces interpongo obligatoriamente mi recurso de alzada, pasa este plazo de 3 meses que la administración tiene para resolver y resuelve, o no se resuelve por silencio administrativo, pero ya tengo mi resolución. Frente a esa resolución, ¿puedo interponer otra vez un recurso de alzada? ¿O puedo interponer un recurso de reposición? No, porque me lo prohíbe el 122.3. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo una resolución que no agota o no pone fin a la vía administrativa, interpongo alzada para agotar vía administrativa, y frente a la resolución de alzada solo puedo acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa. Ya no caben recursos en vía administrativa. Cuidado, porque hay gente que esto lo hace mal y luego pasa lo que pasa. Así que ahora ya voy a explicaros el punto siguiente. Una vez terminado con esto, vamos a pasar a qué se entiende por una resolución firme. Lo primero que os voy a explicar es la definición. Os voy a dar la definición con la que yo estudiaba. Así que una resolución es firme cuando contra esa resolución no cabe recurso, bien porque lo prevea la ley indique que no cabe recurso frente a ella, o porque estando previsto un recurso frente a esa resolución se nos ha pasado el plazo. Pero hay que entender que cuando una resolución es firme, contra ella no cabe recurso. Y como ya hemos dicho, pues puede ser que la ley prevea que no cabe recurso, te aguantas y ya está, o puede ser que existiera un recurso previsto en la ley con un plazo, pero a mí se me ha pasado el plazo. Y para poder terminar esto y entenderlo bien, os voy a poner 2 ejemplos. Cuando hablábamos de aquellos actos que ponían fin a la vía administrativa, es decir, aquellas resoluciones que agotaban o que ponían fin a la vía administrativa, yo os decía, tenemos 2 opciones. Podemos acudir directamente a la jurisdicción contenciosa administrativa o una segunda posibilidad, interponer en vía administrativa de forma opcional el recurso de reposición y luego, si no me gusta, jurisdicción contencioso administrativa. Pero os decía, para poder interponer el recurso de reposición tengo un plazo. El artículo 124.1 me decía plazo de un mes. Entonces, ¿qué pasa si yo opto por esta segunda opción de decir voy a interponer primero recurso de reposición, pero
lo voy a interponer cuando ha pasado un mes y un día. ¿Qué pasa? Pues que mi resolución en vía administrativa es firme. No voy a poder interponer el recurso de reposición porque se me ha pasado el plazo. ¿Qué pasa aquí? Que como yo tenía dos opciones, sí que ya solo me queda una. Solo voy a poder acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. Ya no puedo optar por la interposición del recurso de reposición porque se me ha pasado el plazo. Y cuidado que no se me pase el plazo de la jurisdicción contencioso administrativa, porque si no me acabaré comiendo mi resolución con patatas. Esto se encuentra, los plazos para poder acudir a la jurisdicción contencioso administrativa son los plazos del artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Pero donde más se van a notar los efectos de una resolución firme es en el segundo supuesto que os voy a explicar, que es en aquellas resoluciones que no agotan o no ponen fin a la vía administrativa. ¿Por qué? Porque yo aquí os decía, para poder, si yo tengo una resolución que no agota o que no pone fin a la vía administrativa, lo primero que tengo que hacer es agotar vía administrativa. Tengo que interponer obligatoriamente el recurso de alzada, porque si no lo interpongo, no puedo acudir luego a los tribunales. Entonces, ¿qué pasa si, teniendo alzada el plazo de un mes, tal y como señala el artículo 122 de la Ley 39/2015, yo acudo a interponer mi recurso de alzada frente a esta resolución que no me gusta al mes y un día? Pues que me van a decir, no puedes interponer este recurso de alzada porque tu resolución es firme en vía administrativa. Pero es que ya no solo eso, sino que como mi resolución es firme en vía administrativa y es obligatorio agotar la vía administrativa, si yo acudo a los tribunales me van a decir, yo no puedo hacer nada porque tenías que agotar vía administrativa, era tu obligación agotar vía administrativa y no lo has hecho. Así que aquí en los tribunales no podemos hacer nada. O sea que fijaos el efecto tan grande que tiene que la resolución sea firme. Cuando se trata de una resolución que no agota vía administrativa, lo que supone es que no podemos hacer nada, nos comemos nuestra resolución. Si agota vía administrativa, aún me queda el cartucho de la segunda opción de acudir directamente a la jurisdicción contencioso administrativa, pero aquí, si no agota la vía administrativa y se me pasa el plazo del recurso de alzada, hasta luego. Así que, para terminar ya, una pregunta. Si yo tengo una resolución firme, ya no solo en vía administrativa, sino que además tampoco puedo acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, bien porque estemos en el último supuesto que he explicado de resoluciones que no agotan vía administrativa, o bien porque se me haya pasado los plazos del artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para acudir a los tribunales, ¿puedo hacer algo? Pues simplemente para que lo sepáis, sí que podríamos ver la posibilidad de o acudir al artículo 106.1 que regula la revisión de oficio en vía administrativa, pero que está incardinado en supuestos del artículo 47.1, que es nulidad de pleno derecho. Esto se explica todo en el vídeo 9. O la posibilidad de, frente a una resolución firme en vía administrativa, interponer el recurso extraordinario de revisión si se dan los casos del artículo 125, pero son supuestos excepcionales, entonces mejor que no se os pasen los plazos. Así que nada, espero que os haya servido y que os haya disipado todas las dudas y hasta la próxima, coquitos.